Buenos días, Dios les bendiga a todos, televidentes, iglesia que en este momento está en su casa y van a escuchar esta palabra. Sean todos bienvenidos en esta hora. Dios les bendiga a todos, a sus familias. Y en esta hora yo les invito a que vayamos a San Juan 2, 24 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Espíritu Santo su palabra en esta mañana. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y vamos a orar por esta palabra en esta hora, a darle gracias a Dios por la vida que hoy nos da, la salud, de poder nosotros sentarnos un momento a escudriñar en las Escrituras. Padre, te damos gracias. Yo te doy gracias por cada vida que en esta mañana, bendito Dios, está aquí con nosotros para meditar, escuchar. Dios Todopoderoso, escudriñar tus Escrituras, Señor. En esta mañana te doy muchas gracias, Señor, por cada hogar, por cada familia que en esta hora se acerca a ti, Señor. Yo les bendigo en esta hora y yo te pido, Señor, que la presencia de tu Espíritu Santo sea la que está en medio de nosotros y podamos hoy comprender, bendito Dios, tu palabra. Bendito y maravilloso Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo le he llamado a esta enseñanza un nuevo comienzo. Cuando se viene a Cristo, la vida es transformada y vemos un antes y un después, que será notorio ante las personas que nos rodean, ante nuestras familias, ante nuestros vecinos y en medio de nuestra sociedad, en nuestro trabajo, bueno, donde usted y yo nos estemos relacionando con otras personas. Las personas conocen ese antes de nosotros llegar a Cristo, pero también van a conocer ese después, lo que ocurre cuando una vida llega a Jesús. Cuando hay un nuevo comienzo, hay cambios radicales en nuestras vidas. Y hoy vamos a estar viendo de un hombre que muy importante y se llama Nicodemo. Y empezamos acá diciendo que había un hombre de los fariseos. Nicodemo era un hombre fariseo, miembro del mejor grupo religioso que había en ese tiempo. Ellos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías y en la resurrección, pero también creían en los milagros. Y encontramos a este grupo religioso, tenía una gran influencia, tanto política como social, como religiosa. Eran muy respetados ellos. Y encontramos entonces que, ¿quién era Nicodemo? Un hombre fariseo, dice la palabra, pero también nos dice allí que era un dignatario. Él era un dignatario, en medio de ellos ocupaban algunos cargos, ¿cierto? Cuando Nicodemo estaba con los fariseos, él era uno de ellos que estaba allí en medio de este grupo religioso, pero encontramos que para el pueblo él era un principal dignatario judío muy importante entre el pueblo, destacado, reconocido. Yo me imagino, salía allí, era también reconocido por su vestimenta especial, su manto de oración, y encontramos que este era Nicodemo, importante. En medio de ellos también era importante dentro de su grupo religioso, y todo el grupo religioso era muy importante allí en Jerusalén. Él viene a Jesús reconociendo los milagros que Jesús estaba haciendo, y que esos milagros eran porque venían de Dios, ¿cierto? Pero dice la palabra que Jesús mismo no se fiaba
de las personas, dice de ellos, versículo 24, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando Nicodemo viene allí elogiando a Jesús, ¿sí? Y le dice, Señor, sabemos, ¿sí? Le dice rabí, o sea, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Eres un maestro, así como yo, le estaba diciendo Nicodemo. Pero Nicodemo le elogia es por los milagros. Dice que nadie puede hacer los milagros que él hace, esas señales, si no está Dios con él. Y hace un elogio a Jesús. Pero Jesús lo saca de esa conversación que él trae y con la que él llega a él y le dice a Nicodemo, ¿qué era lo que necesitaba Nicodemo ese día? ¿Qué necesitaba ver que él no lograba ver de su vida? Y era algo que Jesús veía y sigue viendo de todos nosotros. Él conoce, dice la palabra, y conoce a todos, ¿sí? Y encontramos que Él sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Y Jesús le deja ver a Nicodemo que por más que fuera un hombre importante, un maestro, ¿sí? Es como si nosotros habláramos de, pongamos un ejemplo, el vendedor. El vendedor sale todos los días a representar su empresa y a vender el producto de la empresa, a los supermercados, a las tiendas, a los hipermercados. Y encontramos que él tiene que ir a representar su empresa, la marca que él está vendiendo, y tiene que hacer un esfuerzo grande para vender el producto. Y cuando hay un vendedor destacado, se reconoce dentro de su empresa por ser el mejor. A veces hay premios porque se destaca el mejor vendedor en la empresa. Pero cuando llega a casa, viene a ser la persona que es él, ¿cierto? Todo el día estuvo hablando de un producto y hablando maravillas y comportándose de una manera, pero cuando llega a la casa viene a ser la persona que es él. De pronto llegó cansado, aburrido o enojado porque de pronto no le fue bien en las ventas, porque hay digamos una meta que cumplir, porque el vendedor le ponen una meta que cumplir, llega cansado, aburrido, y ese es él, es esa persona que en todo el día no se dejó ver y llega a su casa a dejarse ver él. Y así es con Jesús. Cuando nosotros llegamos a Jesús y Nicodemo llegó ese día, Jesús lo estaba viendo tal como era Nicodemo, no como el maestro, no como el importante, sino que Jesús estaba viendo tal como era Nicodemo en el fondo de su corazón. Y él llega pues elogiando a Jesús, es que tú eres un maestro como nosotros, un rabino, porque se le decía rabino o rabí, perdón, a los maestros de la palabra. Y encontramos que Jesús va y lo trae nuevamente, le dice allí, le respondió Jesús, versículo 3, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús como que nuevamente trae a Nicodemo y le dice, tú necesitas, ¿qué necesitaba Nicodemo? Nacer de nuevo. Nicodemo no había visto que necesitaba nacer de nuevo. Y él empieza allí a hablarle a Jesús que él cómo iba a ser después de ser tan viejo, volver a entrar al vientre de su madre y nacer. Jesús le dice, este nacimiento que necesitas, Nicodemo, no es un nacimiento físico, es un nacimiento ¿qué? Espiritual. Y era lo que estaba hablando Jesús. El trabajo espiritual, ¿sí? Que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Esto significa el nacer espiritual, porque el nacimiento espiritual, dice aquí la palabra. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto os digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dice que hay un nacimiento del agua, sí, que es para perdón de pecados,
pero también dice que hay un nacimiento del Espíritu. Y Jesús le estaba hablando, este nacimiento del que yo le estoy hablando, Nicodemo, es espiritual, ¿sí? Y encontramos que esto significaba y significa para nosotros hoy. El Espíritu Santo hace un trabajo, ¿sí? Para que la persona nazca de nuevo. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Aquí encontramos en la palabra en San Juan 16:8 que dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está en nosotros, está en medio de nosotros. Cuando una persona invita a Jesús a que entre a su vida y empieza a tener una comunión con Él, Él empieza a convencernos de lo que es pecado, de lo que no está bien, de ser justos. Y dice, y de juicio, que habrá el día de mañana un juicio y que por eso nosotros necesitamos tener una buena relación con Jesús y con el Padre. Pero también el Espíritu Santo nos convence que Dios nos ama, porque Él empieza a convencernos de que el amor de Dios es muy grande para nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y el Espíritu Santo nos empieza a convencer que no fuimos nosotros, porque es que yo busqué, no, Dios nos buscó a nosotros. Y que lo más importante que nos convence el Espíritu Santo es que Él envió a su Hijo. Y lo envió para que su vida fuese ofrecida como un sacrificio vivo por nosotros que teníamos pecados. Y cuando nosotros venimos a Jesús, esos pecados son ¿qué? Perdonados, ¿cierto? El Espíritu Santo también nos convence que no es por nuestras obras. Las obras no son suficientes. No es por ellas que usted y yo nos salvamos. Y nos lo dice aquí Efesios 2:8-9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Dice la palabra, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó antemano para que anduviéramos en ellas. Y encontramos entonces allí en la palabra que no es por obras para que nosotros no nos gloriemos, sino que esto es un don, sí, que esto es por fe, por nosotros creer en Jesucristo, que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros. Nosotros nos salvamos por tener esa fe en que Jesús murió en la cruz y que en esa cruz nosotros somos salvos, que por creer en Jesús y en su muerte nosotros obtenemos allí salvación. Y sé que es por esa fe que tenemos en Jesús. Pero también el Espíritu nos convenció que estábamos en pecado y que Cristo con su muerte pagó por mis pecados y que yo lo necesito, ¿sí? Porque Él nos convence, dice Romanos 5:8, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así se demuestra el amor de Dios para con nosotros, ¿cierto? Y el amor de Cristo, que Él murió. Y este es el convencimiento que nos está trayendo el Espíritu Santo de Dios a nosotros. Cada día Él está haciendo esa obra en nuestra vida, convenciéndonos de lo que Él hizo por nosotros, convenciéndonos de que necesitamos a Jesús. Por eso encontramos allí que Jesús le estaba hablando a Nicodemo: necesitas nacer del Espíritu también. Nicodemo tenía una larga lista de buenas cosas que había hecho, pero todas estas cosas no eran suficientes. Podemos tener una gran lista, a veces decimos: yo no le echo mal a nadie, yo me preocupo por mi prójimo, yo amo a mi familia y la cuido, soy un buen padre, una buena madre. Pero déjeme decirte en esta mañana, no es suficiente. No es suficiente para nosotros, ¿sí? Aún ser salvos,
no es suficiente, le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Puedes ser un maestro, ¿sí? Y estás allí en la palabra, muy religioso podría ser Nicodemo, pero no era suficiente. Todo esto no le facilitaba para ir ¿a qué? Al cielo, porque es que Jesús le habla a Nicodemo y le dice, no puede ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no naces de nuevo, Nicodemo, no puedes ir al cielo. No es suficiente con ser bueno y hacer muchas cosas. Es necesario nacer de nuevo. Todo lo externo se puede ver bien. La gente veía muy bien a Nicodemo. Era un hombre de mucha influencia, de ejemplo, aún está para muchos. Pero lo más importante es que Dios ve lo interno y eso es lo que debe estar bien. Jesús, por eso empezábamos leyendo aquí la palabra, porque Él conocía a todos. Jesús no se confiaba de ellos y los conoce a todos. Jesús nos conoce a todos, Dios nos conoce a todos. Ellos saben lo que hay en nuestro corazón. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, hay cambios radicales. El Espíritu Santo comienza a hacer unos cambios radicales en nuestra vida. Él lo va haciendo porque nos va convenciendo cuando estamos frente a la palabra de Dios. Por eso estudiábamos hace unos días lo importante que es la palabra de Dios, porque nosotros la empezamos a leer y aún a escuchar, y ella nos va empezando a hacer libres de muchas cosas que nosotros creíamos que estaban bien, pero la palabra nos empieza a convencer y el Espíritu Santo nos comienza a convencer de que no está bien. Entonces encontramos allí que los cambios radicales nos llevarán al cielo. Así como estaba Nicodemo, no podía ir al cielo hasta que no hubiera una experiencia espiritual para poder ver el reino de Dios. Igual es nuestra vida. ¿Sí? No podremos ir al cielo si no nacemos del agua, y recordemos que el agua es el bautismo, ¿sí? Ir y ser bautizados y sumergidos para perdón de pecados, ¿sí? Allí confesamos que morimos al mundo y viviremos para Cristo, pero también la obra del Espíritu Santo de la que le estaba hablando Jesús también a Nicodemo, que era necesario para nosotros poder entrar al cielo. El Espíritu Santo nos preparará para ir a ese reino de Dios y tener una relación con Jesucristo muy íntima también nos ayudará. Todos los días estar allí con Él, hablando y compartiéndole a Él nuestras luchas y pidiéndole a Él que nos ayude. Y vemos ese trabajo entonces del Espíritu Santo en nuestra vida, y nuestra vida entonces reflejará unos resultados cuando nacemos de nuevo. Y allí es donde nosotros vemos que una persona nació de nuevo. Allí es donde nuestra familia va a ver la diferencia y marcaremos la diferencia por esos resultados ante nuestros hijos, ante la familia, ante los vecinos, aún hasta en el trabajo, ¿sí? Marcaremos unos resultados. Entonces encontramos allí que hay un cambio en la relación con Dios. Antes podíamos ser enemigos de la fe. He escuchado personas que han tenido ese cambio tan impresionante y me decía, yo pasaba por el frente de una iglesia cristiana, yo muchas veces le tiraba piedras, soltaba palabras maldicientes en ese lugar, me molestaba porque mi vecino era o es creyente, era creyente en ese tiempo, y cuando nosotros no hemos entendido que es necesario nacer de nuevo, hemos sido enemigos de la fe y enemigos de Dios, ¿sí? Y encontramos que hay insultos también, hablan mal de el que es creyente, le dicen no le abran la puerta, no lo escuchen, y entonces allí encontramos esa enemistad, ¿sí? Y todo esto ha sido por el pecado,
porque nosotros no hemos podido comprender que es el pecado el que nos lleva a que nosotros no escuchemos la palabra, ¿sí? Y el pecado ha causado una gran división entre el hombre y Dios. Y por eso vemos que el primer cambio que nosotros tenemos es que ahora estamos con Dios, estamos de su lado. Ahora ya hablamos como hablaban aquellos que nos tocaban a la puerta, ya adoramos y alabamos como cuando pasábamos por el frente de aquella iglesia y encontramos que nuestra vida tuvo un cambio en esta parte, en la relación con Dios. Pero segundo, también encontramos otro cambio, es el cambio de actitud. Ahora vemos porque Dios nos mostró dónde estábamos por el pecado y nuestros ojos fueron abiertos y Él nos ayuda ahora. Sí, ahora podemos ver y decimos, ay Señor, cómo yo duré tantos años mintiendo, o cómo yo trabajé, si hablamos de este vendedor, ay, y haciéndole trampa a mi empresa, o yo porque fui tan deshonesto con mis clientes. Bueno, tantas cosas que nosotros podemos hacer, ¿cierto? O pudimos hacer, pero vemos que hubo un cambio de actitud, ¿sí? Ahora estamos, nuestros ojos se han abierto y vemos lo malo y empezamos a tener unas acciones diferentes, empezamos a ser correctos, rectos en el trabajo, íntegros en todo el sentido de la palabra en lo que hacemos. Y también tenemos un cambio de nuestro destino, porque algo que nosotros podemos ver es que nosotros no teníamos claro a dónde íbamos a ir si moríamos, ¿cierto? Muchos con mucha risa dicen, no, pues hay que disfrutar ahorita, la hora acá, disfrutamos, bebamos, comamos, ¿cierto? Y uno escucha esas conversaciones y aún las hablamos nosotros, porque un día moriremos, pero ese un día moriremos no nos preocupamos, bueno, ¿y a dónde yo iré, verdad, si muero? ¿Dónde será mi eternidad? Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo y empezamos a caminar con Él, empezamos a ver claro. Y la palabra dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. La palabra nos está diciendo que el oír la palabra, ¿cierto? Y creer, ¿sí?, en Dios y creer en Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida, ¿sí? Pero también Jesús le estaba diciendo a Nicodemo y le dice allí en la palabra que capítulo 3 de San Juan 3 dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesús le estaba diciendo allí a Nicodemo, así como en un tiempo se levantaba la serpiente en el desierto, porque hubo un tiempo en que se levantó allí una serpiente de bronce, y encontramos allí que dice de esa manera como se hacía en el Antiguo Testamento. Hoy yo te digo, Nicodemo, que así será levantado, ¿sí?, el Hijo del Hombre. O sea, Jesús le estaba diciendo, un día yo voy a ser levantado, Nicodemo, en la cruz. Pero lo más importante es que él está diciendo, y el que crea en mí, estaba diciendo Jesús a Nicodemo, dice, tendrá vida eterna. Dice, el que cree en mí no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Y encontramos que Jesús le deja claro también a Nicodemo que había que creer en él. En esta mañana quiero decirte que nosotros daremos esos resultados el día en que empecemos a creer en Jesús, le entreguemos nuestra vida, ¿sí? Porque nosotros necesitamos tener un nuevo comienzo. Sí, por eso hablábamos que cuando nosotros tenemos un nuevo comienzo hay un antes y hay un después. El antes que nosotros éramos y el después que venimos a ser.
por el poder de Dios y el convencimiento que el Espíritu Santo de Dios empieza a traer en nuestras vidas. Entonces hoy podemos ver que somos bienaventurados porque Dios nos buscó. Hoy somos bienaventurados porque Él nos convenció de quién era Jesús, y el Espíritu Santo ha venido trayendo un convencimiento a nuestras vidas y quiere también convencer la tuya. Y para que haya un nuevo comienzo se necesita nacer de nuevo, y necesitamos un nacimiento del Espíritu, para que vengan esos cambios radicales a tu vida y veamos esos nuevos resultados. Ninguna persona sobre la tierra podrá cambiar por sí sola. Es necesario creer en Jesús para que Él envíe su Espíritu Santo a nuestras vidas y comience a hacer ese trabajo de transformación y convencimiento en nosotros. Encontramos que entonces ahí sí veremos nosotros los resultados que empezaremos nosotros a mostrar a los que están a nuestro alrededor. Así que yo te animo, así como vino Nicodemo, no podremos ocultarle nada a Dios ni a Jesús, su Hijo. Nosotros no podremos, de pronto ante la gente, estaremos hoy mostrando una vida, pero la verdadera la conoce Dios y Jesús. Y yo te invito que en esta mañana puedas venir a Jesús y le puedas decir a Él, de pronto estás llevando allí una religión, de pronto estás acercándote a Dios, pero déjame decirte que no es suficiente. Para Nicodemo no fue suficiente la religión que él llevaba, el pertenecer tantos años de ser fariseo y estar en este grupo religioso tan influyente. Podemos ser muy influyentes aquí en este pueblo o en el lugar donde te encuentres o en el trabajo donde estés, pero déjame decirte que esto no es suficiente. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos entregarle nuestra vida a Jesús. Y yo te invito en esta mañana que me acompañes en esta oración y hables con Dios en esta mañana y le puedas decir a Él que tú quieres ese nuevo comienzo que Dios hoy te está ofreciendo, como un día me lo ofreció a mí. Y he estado todos los días caminando con Jesús para poder reflejar cambios ante los que me rodean. Yo le invito a que oremos. Padre, yo te doy muchas gracias, Dios Todopoderoso, por cada persona que en este momento está aquí con nosotros estudiando esta palabra, Señor. Mira, bendito Dios, sus vidas, como miraste un día a Nicodemo, precioso Jesús. Hoy nos presentamos ante ti, Señor, reconociendo que todo lo que hemos hecho en nuestra vida no es suficiente. Tú le dijiste, precioso Señor, a Nicodemo, y aún tú decías en la palabra que tú no te fías de nadie, Señor, que tú a todos nos conoces, que conoces lo interno, Señor, que el hombre puede ver de nosotros lo externo, Señor, lo buenos, lo generosos que podemos ser, pero que tú conoces lo más profundo de nosotros, nuestro verdadero corazón, Señor. Y hoy reconocemos, Dios, que esto no es suficiente, Señor. Hoy nos acercamos a ti porque te necesitamos, Dios. Hoy te entregamos nuestra vida, Señor Jesús, y te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Y aceptamos la obra que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor Jesús. Y te invitamos, precioso Jesús, a hacer una obra genuina en nosotros, una obra verdadera. Por eso te pedimos que envíes a tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, porque nosotros, precioso Jesús, necesitamos ser convencidos de pecado. Queremos dejar de pecar y sabemos que será bendito Dios, posible cuando tu Espíritu Santo nos convenza, como dice tu palabra, cuando tu Espíritu Santo nos transforme, cuando Él nos convenza de lo que tú hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, y que si tú moriste por nuestros pecados, ya es tiempo de dejarlos también. Y te pedimos que tú nos des la valentía para, bendito Dios, caminar contigo, Señor Jesús. Necesitamos caminar contigo. Por eso, Espíritu Santo, te damos el permiso de que tú empieces a obrar en nosotros, nos empieces a convencer. Queremos empezar a tener cambios radicales con nuestra familia. Queremos empezar a tener cambios radicales en nuestros hogares,
con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Padre Santo, allí en ese trabajo necesitamos tener esos cambios. Por eso venimos hoy a ti, Señor, como vino Nicodemo, Señor, y queremos creer en ti, Jesús, porque queremos tener vida eterna, Señor. Tu palabra nos dice, Señor, que si creemos en ti no nos perderemos y queremos, precioso Señor, ir a una eternidad con nuestro Padre. Por eso, precioso Jesús, te pedimos que en esta mañana tú nos convenzas, Espíritu Santo, de lo que Jesús hizo en la cruz, del amor tan grande que tiene Dios por nuestras vidas, del amor tan grande que Él derramó, Padre precioso, por nosotros en esa cruz. Bendito y maravilloso Señor. Queremos ver lo malo que hemos hecho, Señor, para tener un verdadero arrepentimiento. Convéncenos, Espíritu Santo, que debemos arrepentirnos de lo malo y apartarnos y dejarlo. Te lo pedimos, Espíritu Santo, porque a partir de hoy, Espíritu de Dios, queremos tener un nuevo comienzo con nuestro Dios. Te damos muchas gracias, Padre, en esta mañana por este tiempo que tú nos has regalado. Yo bendigo cada vida en esta hora, Señor, cada hogar, cada familia, Señor, que se ha acercado a ti. Yo te pido que la presencia tuya, Señor amado, esté sobre sus vidas. Yo bendigo tu iglesia para que cada día la obra de tu Espíritu Santo siga allí en cada uno de ellos, Señor. Amado, ellos puedan mostrar esos cambios de los que tú nos hablabas en la palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendecimos cada varón, cada mujer, cada niño, cada joven, y que la presencia tuya esté sobre cada uno de ellos. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos muchísimas gracias, Dios, porque tú eres bueno en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así es, Dios me los bendiga grandemente y que a partir de hoy tengas un nuevo comienzo con Dios. Bendiciones a todos y que la paz de Dios llene sus corazones. Bendiciones. Disfruta de nuestras reuniones online. Nos encontrarás por YouTube como Asambleas de Dios Río Sucio y por Facebook como Asambleas de Dios Río Sucio. Nuestras reuniones son miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 8 a.m. No te lo pierdas.